No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... Hola, muy buenas noches, un abrazo cordial para todo el país. Se está trabajando, se está haciendo pasito a pasito todo lo posible para que el 100% de nuestro territorio quede finalmente en paz. Vamos a conocer las 5 noticias destacadas de esta jornada. Deseo en primer lugar agradecer, señora Presidenta, la confianza que el Poder Ejecutivo deposita en mí al designarme como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Asumo la responsabilidad consciente del crucial y complejo momento histórico que vive el país. También de la labor que junto con los colegas que elija la Asamblea Legislativa deberá desplegar el organismo electoral en los próximos meses y años. Estas imágenes han quedado atrás, pero van a permanecer en la retina de muchos. Largas filas ocupando carriles en contrarruta. Había que obtener gasolina, no llegaba y había desesperación. Es lo que más duele, compañeros, aquí los transportes. Les vas a levantar, compañeros. Hoy todo ha vuelto a la normalidad. Así están las estaciones de servicio. No hay filas, la gente compra el combustible, aunque algunos se equivocan de fila. Ampliación de mandato es lo que ahora se pone en debate, sabiendo que los días para llevar adelante unas elecciones es de 120 días y Yanine Áñez solo tiene 59 para culminar esta etapa transitoria en el gobierno. Los parlamentarios señalan que se tendría que pensar en una ampliación de mandato y garantizar unas elecciones transparentes. Tendría que haber, porque, cualquier notable, cualquier persona profesional que tenga de carácter intachable por lo cual se lo ha elegido, yo creo que no se va a animar a ir a unas elecciones con un padrón electoral actual, por ejemplo. 7 millones de bolivianos los que ha perdido en infraestructura y equipamiento la ciudad y nuestro municipio por efecto de los conflictos que se suscitaron con posterioridad al 20 de octubre y al 21 de octubre. Se dispuso la extradición. Eso es una cuestión que lo hace jurisprudencia, no lo tengo en mente, pero claro que sí tiene que estar publicada. Además, ustedes podrían acercarse a la Secretaría de Sala Plena a mirar el expediente. Esas son cuestiones públicas. Para nosotros para nosotros este es un expediente más. Le decía, se está trabajando poquito a poco, pero todavía hay algunos puntos, algunos sectores que mantienen sus medidas radicales. Tenemos más información, las 3 que usted tiene que conocer. Juan Lanchipa, el fiscal general del Estado, informó que los hechos de violencia contra las mujeres se incrementaron en Bolivia. Desde enero hasta la fecha se registraron 104 casos. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia autorizó la extradición de Pedro Montenegro, buscado en la República del Brasil, por los delitos transnacionales de tráfico de sustancias controladas o cocaína. Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay impiden definir un ganador entre Luis Lacalle y Daniel Martínez al existir una diferencia ajustada de 1,2 puntos. No podía ser de otra manera. Esta noche teníamos que hablar con el doctor Salvador Romero, que ha sido el vocal designado por la presidenta transitoria, la señora Yanine Áñez. Muy buenas noches, bienvenido y felicidades, doctor. Buenas noches, Miriam, muchísimas gracias.
Bienvenido. Queríamos conocer de su propia voz cómo se siente, qué planes tiene, cuándo va a ir a visitar el tribunal, en fin, empecemos por lo que usted quiera. Bueno, el objetivo central del Tribunal Supremo Electoral va a ser la organización de una elección confiable que le dé certeza a la ciudadanía y también a los actores políticos de que los votos van a ser computados de manera escrupulosa y que la voluntad popular va a ser respetada de manera absolutamente precisa, cabal y transparente. Ese es el principal desafío, es el reto, no solamente del organismo electoral, sino del país. Hay que asegurar que la elección de 2020 salga en las mejores condiciones posibles. Ahora bien, hoy le estábamos escuchando, usted ha señalado de que el tribunal tiene que ser totalmente independiente, imparcial y autónomo, ¿no es cierto? Así es, estos principios son claves para asegurar el éxito de cualquier gestión de un organismo electoral. El organismo electoral debe ser independiente de los poderes del Estado, pero también independiente de los partidos políticos y debe mantener frente a todos ellos una posición equidistante que les dé certeza y garantía a ellos y al conjunto de la ciudadanía. Ahora bien, van a ser muchos los trabajos que va a tener usted que realizar y llevar adelante, como por ejemplo, impulsar que se revise el padrón electoral, quizás impulsar que se revise también la cartografía electoral, por ejemplo, ver el tema de la tecnología. ¿Qué opinión tiene usted con relación a la tecnología que se ha utilizado en la elección del 20 de octubre? Creo que en este momento sería precipitado tratar de brindar un análisis técnico minucioso sobre la cuestión tecnológica. Está claro que el proceso electoral de 2020 va a suponer e implicar revisiones profundas, significativas en numerosas áreas, tanto en el organismo nacional como en el organismo departamental. Para ello se van a contar con capacidades locales, pero también con un importante apoyo y asesoramiento de instituciones internacionales que van a ayudar y contribuir a que el país llegue a la elección de 2020 en las mejores condiciones posibles. Sabe usted que el padrón ha tenido varias observaciones, ¿verdad? Así es, hay claramente además indicada en la ley que se promulgó el día de ayer de manera concertada y consensuada, que es algo que merece ser destacado, se indica la importancia y la obligación de proceder a un saneamiento del padrón electoral y esa tarea técnica va a ser realizada de la manera más profesional posible y con todo el respaldo técnico de la comunidad internacional. Usted tiene mucha experiencia en el área, además ha estado realizando ya, trabajando y participando en elecciones también en Latinoamérica, ¿no es cierto? A ver, un ejemplo, por favor. Le escuché decir algo antes, por favor, un paréntesis, que esta sería la segunda vez que en Bolivia se se anula una elección, ¿no es cierto? Sí, señalaba en el discurso que después de 40 años en Bolivia se había anulado una elección. El precedente fue en 1978, que debía ser la elección de la transición democrática boliviana, que fue organizada por el gobierno del general Banzer, pero el fraude que se cometió a favor del general Juan Pereda terminó en la anulación de ese proceso electoral y en la obligación, la necesidad para el país de organizar un nuevo proceso que se realizó en 1979. Ese es el precedente inmediato de la anulación de una elección. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la primera tarea que usted realice o ya debe estar ejecutando o planificando? Por favor, doctor. Las tareas que se van a realizar por el momento va a ser de preparación técnica de elementos que van a ser considerados una vez que se constituya la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, y ello se va a producir cuando la Asamblea Legislativa designe a los 6 vocales que completan
con la designación que he tenido el honor de recibir hoy, el conjunto de la sala plena. Va a ser, por lo tanto, una acumulación de tareas técnicas, pero las decisiones le corresponden al cuerpo colegiado, es decir, a la sala plena, que recién va a conformarse una vez que estén designados y posesionados el conjunto de los vocales. Muy bien, sé que es a priori preguntarle esto, pero más o menos usted tiene una idea de en cuánto tiempo se podrían ejecutar las elecciones, tomando en cuenta que, suponiendo de que ya han sido escogidos los vocales, ¿cuánto tiempo más o menos usted sugeriría para la realización de las elecciones? Más que una sugerencia mía, este plazo ya ha sido fijado en la ley que se promulgó el día de ayer, que señala un plazo de 120 días luego de que estén posesionados los vocales y que se emita la convocatoria, que debe hacerse 48 horas después de la posesión de los vocales. Por lo tanto, el tiempo de la elección, de preparación de la elección, ya está legalmente fijado. Es un plazo ajustado, es un plazo corto, sin embargo va a haber el compromiso del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales de cumplir con esta obligación legal. Muy bien. ¿Algo que quiere usted aconsejarle a la población o darle algún mensaje a la población, doctor? Creo que es importante comenzar el proceso de recuperación de la confianza en el organismo electoral. Estoy convencido que los nombres que van a surgir de la Asamblea Legislativa para conformar el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales van a responder a esta expectativa y exigencia de la ciudadanía de ser personas imparciales políticamente y con las calificaciones suficientes para un desempeño sobresaliente de sus tareas. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por habernos brindado estos minutos para que también la población y la audiencia de Hora 23 lo vaya conociendo. Gracias, doctor. Buenas noches. Ha pasado un mes y días de las elecciones del pasado 20 de octubre. Estoy con dos analistas, don Carlitos Bert, la señora Jimena Costas. Perdón por haber comenzado por este lado. Para que no digan que solamente las mujeres somos las que pedimos primer lugar. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación. Y un saludo a Jimena y a la audiencia. También, por supuesto. A ver, tenemos ya una ley, un reglamento de ley de régimen transitorio para las próximas elecciones. Me gustaría conocer su opinión con relación a esto, por favor, Jimena. ¿Empiezo yo? Sí. No tenía que ser una ley muy ampulosa y complicada, tiene tareas muy específicas, que es dar un marco legal a una elección que es excepcional. Es excepcional porque es la primera vez en la historia democrática que nos vemos obligados a anular una elección por el fraude. Entonces es una ley que está rayando la cancha en lo mínimo, que son tiempos, que son los actores que deben intervenir, que es la abrogación de algunos artículos de la ley de organizaciones políticas que no se deben aplicar, por ejemplo hablo de las primarias. Las primarias, exacto. Y que le pasa la pelota a la Asamblea Legislativa para la designación y selección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Una cosa que me gusta y la debo resaltar es que no se está atropellando las autonomías departamentales, son las asambleas departamentales las que van a preparar de manera muy ágil y acelerada, pero van a preparar ellos las ternas que deben ser presentados a la Cámara de Diputados para la designación de vocales departamentales. Juan Carlos, ¿a usted qué le parece? Bueno, era absolutamente necesario que salga una ley así para comenzar a ordenar el proceso. Fue, si nos damos cuenta, el segundo o tercer paso que permitió que la tensión baje, que la pacificación se consolide un poco. Ya antes habían señales de cansancio aquí y allá. Creo que todos, ¿no? Sí, y la ley ya nos dio un respiro y además nos marca
sin poner fechas, pero uno puede ya calcular tomando en cuenta los plazos que están en la ley, y ya sabemos que las elecciones van a ser entre fines de abril y mayo si hay segunda vuelta, y la transmisión del mando será a fines de mayo o junio, ¿no? Entonces tenemos ya un horizonte, y hoy día la presidenta ha designado ya a su representante en el Tribunal Supremo Electoral, que solo no puede hacer mucho, pero el desastre que hay ahí dentro por lo menos va a ordenar, va a preparar el terreno para que se incorporen los otros 6 miembros, no hay femenino, sí, ¿no? Miembros nomás, al tribunal. Entonces, va a servir, pero claro, solo no puede hacer mucho, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tienes tú del doctor Romero? Tengo excelente opinión de Salvador Romero, pero más allá del tema personal, que es un conocedor de la materia electoral, hay que evaluar gestión, porque no son los cariños lo que cuenta. Salvador Romero ha hecho una muy buena gestión como presidente de la Corte Electoral en el momento en el que estuvo el 2005, cuando gana Evo Morales. Nadie cuestionó el resultado, probablemente a muchos no les gustaba, nadie cuestionó la legitimidad de esos resultados, porque sabíamos que había un manejo, además de con la capacidad suficiente, con transparencia. Me ha parecido una gran decisión de la presidente Yanine Áñez, la felicito públicamente por ello, porque lo que está esperando el país es gente que conozca de materia electoral, que sea proba, que no sea corrupta, y que además maneje con transparencia este tema. Eso es fundamental. Y él ha dicho que va a defender el tema de la independencia, ¿no es cierto? Es que así fue en su momento. Más allá de las anécdotas, creo que todos los presidentes del órgano electoral, de la Corte Electoral, han sufrido algún tipo de presión por algún partido en cada periodo. Bueno, la clave no es que no te presionen, la clave es que tú no actúes bajo la presión de los partidos políticos. Y creo que después de haber sido presidente de la Corte Electoral hace más de 10 años, ha tenido una amplia trayectoria a nivel internacional en materia electoral. Entonces, ha seguido ganando experiencia. Es una persona que, como dice Chali, no es que solo va a hacer las cosas, pero ya que el primer nombre que nos den a conocer sea una persona de la talla de Salvador Romero, es un gran augurio para empezar. Ahora, viendo las redes sociales, donde se dice de todo y a veces se dice mucho o poco, ¿no es cierto? Estaba viendo que estaban barajando incluso nombres de ex candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia. ¿Sería aconsejable que ellos formen parte, lleguen a ser vocales? No, para nada. El requisito, pero este requisito sí tiene que figurar en el reglamento que van a aprobar en, creo, 48 horas, ¿no? En la Asamblea. Requisito inexcusable es que los vocales no tengan militancia partidaria por lo menos, no sé, 7, 10 años. O sea, no podemos tener vocales en el tribunal que hayan sido candidatos hace 3, 5 años. No serían independientes. Y el requisito es ser independiente, y esa es una de las virtudes del doctor Romero, quien además de ser especialista, es uno de los pocos especialistas en el país en esta materia. Exactamente. Nunca ha militado en ninguna organización política, y él ha mantenido un perfil académico de esa envergadura. No es recomendable que candidatos que han sido o ex parlamentarios que han estado actuando los últimos años, al menos sean vocales. Sí. No es recomendable. Total acuerdo. Ahora, ¿tendremos personas así como el doctor Salvador Romero, especializadas en temas electorales? A ver, yo me atrevo a decir que con el perfil académico de Salvador creo que no hay otro,
pero sí tenemos profesionales que ya tienen experiencia en el campo electoral, han hecho investigaciones, hay revistas especializadas donde uno encuentra ya nombres de personas que se han interesado, pero la formación académica de Salvador Romero en Francia, su tesis de maestría es geografía electoral. Sí, sí. Entonces, académicamente es el mayor referente boliviano en esta materia, como que cuando dejó el país, él ha ido a trabajar a Centroamérica, en varios países de Latinoamérica, en el campo electoral. Exactamente. A ver, ahora bien, estábamos hablando de que posiblemente se puedan realizar las elecciones entre abril y mayo. ¿No es mucho tiempo? No. Aclararemos un par de cosas. La Constitución dice que el gobierno de transición, que es un gobierno excepcional, como decíamos, sí, tiene hasta 90 días para convocar elecciones. En ninguna parte dice que el gobierno va a durar 90 días. Podía haber convocado elecciones el día 89 o el día 73. Lo ha hecho muy temprano, lo cual es sano para el momento, para la coyuntura que necesitaba ese oxígeno. Pero no se puede presionar a los vocales que se designen para que hagan las cosas atropelladas. Normalmente el calendario electoral es de 180 días. Sí. Ahora van a ser 120 días. Restarle más no parece pertinente, sobre todo cuando tenemos ya un informe de la Comisión de Auditoría del Padrón. No estoy hablando de la elección, no de la Comisión de Auditoría de la elección del 20 de octubre, sino de la Comisión de la OEA que auditó el Padrón, que tiene una lista larga de observaciones que no fueron subsanadas. Entonces, ese padrón tiene que sanearse, ese padrón debe depurarse, ese padrón debe ser otra vez auscultado y corregido, y eso lleva tiempo. Entonces, menos de 120 días no es deseable. Tenemos un periodo para la designación en la Asamblea Legislativa. Hoy mismo yo me he adscrito a la comisión pertinente. Va a sesionar mañana, Chali, en la tarde a las 3. Convoca el Senado y eso tiene un pequeño proceso, 20 días. Después de eso que se designen, hasta que se reúnan en sala plena, nombren a su directiva, van a pasar otros días. Y recién a partir de que sale el calendario electoral se computan los 120 días del proceso mismo. Entonces, no es necesario acelerar más. Recordemos el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, que fue similar, que es un gobierno de sucesión constitucional. Si no me falla la memoria, fueron 6-7 meses, ¿no? 6 a 7 meses, exactamente, sí. ¿Qué es lo mínimo necesario? Y seguramente este gobierno va a ser un periodo similar. Creo que en lugar de presionar y alarmarnos por ello, deberíamos más bien tranquilizarnos de que las cosas se hagan con el tiempo, los recursos y el personal necesarios y no de manera atropellada. Ahora, don Carlitos, entre las cosas que tendrá que ver, revisar, corregir este nuevo Tribunal Supremo, aparte de lo del padrón, esperar que se arregle realmente lo del padrón, ¿qué más tendría que revisar? ¿O qué tendría que eliminar, digamos, para que tengamos unas elecciones claras, limpias? A ver, lo primero que quiero señalar es que técnicamente, aunque políticamente quisieran apresurar el tiempo, técnicamente no es posible hacerlo en menos de 110, 120 días. Sí. Me he pasado el trabajo de elaborar un calendario tentativo para ver cómo se puede comprimir las fechas, ¿no? Los plazos, y me ha dado ese resultado. O sea, ya raspando el plazo en 110, 120 días se puede organizar con seriedad las elecciones, ¿no? Ahora, es bueno recordar que para las elecciones del 20 de octubre aprobaron una ley bajando el plazo de 150 a 120. Jimena, no se está acordando. De 180 a 150. De 150 a 120 bajaron con una ley. O sea, pretender bajar otros 30 días por eso no es posible. O sea, hay que decirlo con claridad. Nunca fue posible hacer las elecciones antes del 22 de enero. Ahora, ¿por qué no es posible?
porque hay varias actividades que en esos 120 días se hacen simultáneamente y en una línea de tiempo sucesiva. Para mencionar solo 3 áreas importantes que se hacen en esos 120 días. La actualización del padrón, yo no sé si van a poder, como se dice, sanear completamente el padrón. O se tendría que hacer un nuevo padrón. No, eso sería terrible, ¿no? Imposible. Demora meses. Imposible. La ley es muy cauta. La ley que han aprobado dice inscribir a los nuevos y actualizar el padrón. No usan la palabra sanear, porque sanear puede ser muchas cosas. Pero sí hay que inscribir a los nuevos jóvenes que cumplen, a los que cambian de domicilio, a los que sacar a los fallecidos, los que no votaron salen del padrón, etcétera. Hay varias tareas. Eso de los fallecidos tienen que arreglarse sí o sí. Hay 40.000 cédulas duplicadas que el propio tribunal informó. Ojalá se pueda hacer algo. Ahora el Senacid es el que realiza este trabajo, ¿no es cierto? ¿El que tiene que realizar o no? El CERESI y lo de las cédulas tiene que coordinar con CEGIP. Las dos bases de datos deben cruzar. Por eso me preocupa, creo que hoy día la policía ha intervenido, el CEGIP o algo así, vi en la televisión, pero muy de pasada, ¿no? Ahí hay pequeños detalles. Por ejemplo, a mí me sacan del padrón por cualquier razón y se publica mi nombre, ¿no? Hay una pestaña que dice yo participo, ¿se acuerdan? Y uno va y verifica si está. Uno entra y no está en el padrón. Entonces tengo que tener un plazo, así sea pequeñito, para ir a regularizar mi situación, porque después en el banco me van a pedir la cédula, etcétera. Hay personas que no votan, tienen que tener su documento que los libera, en fin, esos detallitos suman día tras día tras día, ¿no? Quisiera mencionar una tarea fundamental. A ver, una que es fundamental y la otra que creo que debería ser un compromiso, el compromiso primero. Hasta el día de hoy, desde que el 2009 se hizo el padrón biométrico, se volvió una caja negra a la que no tiene acceso nadie, ni los partidos que participan. Antes de el MAS, en la antigua Corte, el padrón se les entregaba a los partidos después de ser depurado para que revisen, observen y pataleen, y luego lo devolvían al órgano electoral. ¿Qué es lo sano, Miriam? Que los partidos tengan acceso al padrón y los ciudadanos también. Entonces, una de las tareas que no está en la ley, que por compromiso deberían hacer los nuevos vocales, es que una vez que ese padrón esté limpio y esté listo, sea un padrón abierto, no solo tu dato con tu carnet, sino que si yo quiero ver tu dato y el de él, puedas hacerlo. Para eso tiene que haber transparencia. Eso es un compromiso. Y segundo, el tema de la cartografía electoral, porque la cartografía que han ido diseñando en 2 modificaciones en los últimos años es una que se llama en ciencia política el gerrymandering, la manipulación territorial para favorecer un partido, y que en realidad, más lenguaje más simple, es una cartografía así de corte sillerico a la medida del MAS. Donde perdía el MAS le insertaban unos bolsones del área rural, donde ganaba el MAS, etcétera. Eso debe ser corregido. Entonces, la cartografía también. Este órgano electoral, este nuevo conjunto de vocales, el Tribunal Supremo, yo creo que con ayuda, la primera cartografía se hizo con el Instituto Geográfico Militar, si te acuerdas. Sí. Debe corregir esas distorsiones, por lo menos las más brutales, ¿no? Porque de repente no van a poder hacer un trabajo de detalle deseable, pero algunas correcciones en la cartografía electoral deberían hacer. A ver, ¿y cuánto tiempo más o menos nos llevaría esto? Uno, solucionar el tema del padrón, sanear, lo que sé yo, limpiar. ¿Puedo decir algo adicional? Adelante. Y lo de la cartografía también. Mira, no es solamente un tema de lo que Charlie Bert menciona, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero las recomendaciones pasan por otros temas más tétricos que han saltado en esta elección y en el fraude. Los softwares, los servidores, muchos de ellos que ya eran absolutamente
arcaicos y caducos y que no servían para manejar un padrón. Ahora, nuestro padrón no es enorme. Sea de 6 o de 7 millones de ciudadanos, no es nada comparado al padrón de algunas ciudades en el mundo, pero igual necesitas tecnología moderna. Hablamos de padrón biométrico, pero no votamos con la biometría. Miriam, nunca has ido al recinto y te han dicho que pongas tu huella para habilitarte y darte la papeleta, o que te pongas frente a la cámara como cuando viajas para reconocer si eres tú el que va a votar y es el que ha firmado. No. ¿Tienen esos softwares en el órgano electoral? La última vez que yo hice petición de informe me respondieron que no. Entonces, ¿cuál biométrico? No es padrón biométrico. Esas son las cosas que debe resolver este Tribunal Supremo que será designado, y muchas de esas cosas son altamente técnicas y no necesitan de 6 meses. De repente se pueden hacer en 1 mes, en 3 semanas, con técnicos y expertos. Seguramente va a tener un costo, pero por suerte la ley le da todas las condiciones que requiere ese tribunal. En esto realmente se necesita experiencia, ¿no? Personas que tengan experiencia en realizar elecciones, en sacar adelante elecciones, que conozcan además de estos temas, y ver también la postura que ellos tienen, si van a preferir lo tecnológico por encima de lo manual, porque me parece que Salvador va más por lo manual, ¿no? Porque lo tecnológico viene a ser un apoyo importante, pero el TREP nos ha jugado, no sé. A ver, el TREP tendría que seguir, por ejemplo. Sí, claro. A ver, pero voy a terminar con eso. A ver, todas las sociedades, las empresas necesitan formar gente. Exacto. ¿No? Es siempre los procesos sociales, combinación de gente con experiencia y nuevos cuadros que se van formando. Eso es recomendable, pero no en esta oportunidad, porque estamos saliendo de una crisis generada por una mala gestión del proceso electoral. O sea, si no paraban el TREP esa noche, si no hacían las barbaridades que han hecho, quizás no entrábamos a la crisis y no nos enterábamos de lo que había sucedido. Entonces, en esta oportunidad se necesita gente ya formada. No tenemos tiempo para ir a aprender, para llevar gente que vaya a aprender. Ahora, no tenemos idea exacta, eso es lo bueno de la designación de Salvador Romero. No tenemos idea exacta de la situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo. Claro, yo tengo la impresión que está semidesmantelado, porque si se acuerdan, renunciaron 15 días antes de las elecciones, comenzaron a irse técnicos, el propio tribunal votó como a 60, 70 personas que ya trabajaban allí. Tengo temor de cómo estará ese tribunal, y eso es lo que puede ir arreglando Salvador hasta que designen a los otros. Ahora, hay problemas en la base tecnológica, pero el TREP, Miriam, yo considero que debe hacerse. Tiene que haber el TREP. Claro, quienes vayan al Tribunal Supremo Electoral le tienen que demostrar al país que es posible, con transparencia, con honestidad, con independencia, a las 11 de la noche, 12 de la noche del día de la elección, anunciar quién es el ganador, como en Uruguay, como en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Entonces tiene que demostrar, pero ya sabemos lo que ha sucedido. Primero tenemos el informe de Neotec, empresa contratada para administrar el TREP, para apoyar el TREP y para el cómputo. Que además han defendido sus equipos. Tenemos el informe de la otra empresa, la panameña boliviana, ¿cómo se llama? Ethical Hacking, que desnudó. Si no era el informe de la panameña boliviana, quizás no nos hubiéramos enterado de las cosas que pasaron. Han vulnerado la seguridad en base de datos, en el código fuente, Miriam. Hay muchas cosas que tienen que explicar. No se puede en pleno proceso manipular el código fuente de un software determinado. Lo hicieron, en fin. Bien. El nuevo Tribunal Supremo tiene que corregir todo esto.
y tiene que ofrecernos a las 11, 12 de la noche resultados que no son todavía los oficiales, son preliminares, pero tienen un 98,9% de similitud con los resultados oficiales. Entonces tiene que hacerse eso. Y les voy a dar otro tema que a mí cuando lo pienso me da escalofríos. El material electoral, sobre todo las papeletas para el voto. Se ha estado contratando a la editorial del Estado, que hoy en día creo que es la imprenta más moderna que hay en el país, no es mi área, pero es una de las más modernas. Pero ¿quiénes estarán? Pues no, en esta editorial. Sabemos que... Los pitufos están, Charlie, no lo dudes. ¿No ve? Sabemos que estaba dirigiendo la señora Dávila, ¿no? Y hizo un escándalo, incluso tuvo el desparpajo de hacer escándalo porque le fueron a decir, señora, váyase ya usted... La exministra, ¿no? Y quiso hacer lío, por favor. Entonces, yo no contrataría a la editorial del Estado para esta oportunidad porque uno no sabe qué puede suceder ahí. Imagínense que se llegue al día de la elección una semana antes y que no hayan papeletas suficientes o que hayan demasiadas, ¿no es cierto? Demasiadas o papeletas... Y que sean para el andrónico en este caso. O sean papeletas mal hechas. Todos sabemos que es un papel especial, hemos ido a votar, no es un papel cualquiera, o sea, mucho cuidado. Imaginémonos si llegamos a ese día y nos encontramos con eso, fracasa la elección, lo que hemos vivido es nada. A ver, habrá que esperar, habrá que darle también tiempo a la Asamblea para que vea los plazos, la elección de los siguientes 6 vocales y de ahí adelante que ellos también tomen el tiempo y nos vayan avisando, indicando qué va a pasar con el padrón, qué va a pasar con esto otro, lo de la cartografía electoral. Veremos si es que la llegan a solucionar. Gracias por haber venido, Jimena. Gracias a ti, Miriam, para despedirnos. 3 cositas nada más. Gracias. Que conozcan la materia electoral, pero no alcanza. La banda de los 7 tiene ya experiencia y administra un proceso electoral. No pueden estar porque se les ha pedido la renuncia igual por las irregularidades. Entonces, experiencia, conocimiento en la materia electoral es uno, pero probidad, integridad, honestidad es la otra, y independencia política. Con esas 3 cosas estamos tranquilos. Y hay mucha buena gente en el país. Suscribo. Sí, muy bien. A ver si volvemos a encontrarnos para hablar de otro tema, el tema de inmunidad. Ahí lo dejamos, ¿sí? Sí, lo dejamos, pero no es posible que se apruebe ninguna ley. Miriam, cuando quieras. Hablemos, aquí, pero en otro día, ¿sí? Cuando gustes. Vamos a una pausa. Buenas noches. Porque aquí Hoy tengo el gusto de recibir en este estudio de Hora 23 a la ministra de Culturas y Turismo, la señora Marta Yujna, a quien le doy la bienvenida, le doy la mano. Qué gusto conocerla. Bueno, Miriam, la verdad me place que me hayas invitado a tu prestigioso canal. Pero tenía que ser para que hablemos, como dicen, entre Warmis es diferente, ¿no es cierto? Sí, Warmis parla sin excusapi. Bienvenida. ¿Cómo está el ministerio? ¿Cómo lo ha encontrado, ministra? Buenas noches, ¿no? A mi pueblo boliviano. Yo así, ¿qué te puedo decirte? La verdad es muy decepcionante. Si yo te contara, ver toda esa situación dentro, ¿no? El Ministerio de Cultura.
papeles ya empolvadas, proyectos abandonados, no sé, los funcionarios de ahí medio temerosos, porque ellos han pensado que también Marta tal vez les va a quitar los celulares. Cuando eran, dice, revisado ahí los celulares. ¿Les revisaban? Les revisaban, que hacía eso la señora Vilma. La verdad, todo muy triste. Yo te cuento así, como mujer, he visto muy triste las movilidades totalmente desmanteladas, y 4 movilidades que hoy está ahí, ¿no? Ustedes muy bien saben, lo han pescado con esas bombas que dicen. Están también esas movilidades, así están totalmente, un abandono total. La verdad, eso hay que recuperar esa dignidad de ese ministerio, porque ha estado pisoteada, mellada. Ustedes mismos saben que el Ministerio de Cultura ha hecho aquello, ha hecho el otro. Más se han dedicado a hacer campaña, pero no se han dedicado, no han cumplido con el pueblo boliviano, no han cumplido con las demandas. Es así como está ahorita. ¿Y qué proyectos han quedado abandonados? ¿Ya se ha fijado, ministra? Sí, en el transcurso del mes pasado hemos ya posesionado ya los viceministros. La anterior semana. Sí, ya ellos están viendo, vienen con bastante quejas. Hay proyectos grandes que están abandonados. Ya hemos tenido una reunión también ya con ellos, y entonces nosotros lo que vamos a es dar continuidad, que estos proyectos ya terminen para el beneficio de nuestros turistas. También hay que dar garantías a ellos. Es que si a nosotros nos nombran como autoridades, nosotros tenemos que hacer por el bien de nuestro país. Usted ha nombrado algo que es importante, el hecho de que no hemos cuidado a nuestros turistas nacionales y extranjeros, ¿no es cierto? Con todo este problema, este conflicto, muchos sectores han quedado afectados. ¿Qué sectores especialmente son los más dañados por este tiempo de crisis? De esta crisis, sectores, ¿no? Como organizaciones sociales. Sí, pues aquí las hermanas gremiales, los transportistas, los hermanos profesionales que viven, ¿no?, de su propio gremio. En fin, todos, porque la verdad que ahora en este tiempo ya no hay trabajo, no hay fuente de trabajo, solamente vivimos del día que trabajamos, de ahí vivimos. Y hay también hermanos que viven también con el banco, se prestan un dinerito, ¿no? Y ellos también tienen que pagar al banco. Han sido muy afectados, muchos. Claro. Más que todo la gente pobre, la gente humilde ha sido afectado con toda esta situación que ha pasado. Todos los que trabajan en el circuito turístico hotelero, ¿no es cierto? Sí, que son también pequeños empresarios, pequeños artesanos. Ahora, este tema de los gremiales, los comerciantes, van a tener, tengo entendido, apoyo de los bancos, ¿no es cierto? Sí, juntamente con el ministerio, con el ministro de Finanzas, estamos coordinando para que ya se les dé, digamos, otro, ¿cómo se llama? Reprogramación de sus deudas, que se saque otro, y sin multas, ¿no? Porque día que no pagas son multas y más multas. Y si las hermanas no han podido, con que ha habido con estos bloqueos, ha habido con estas marchas, y entonces ellos han sido pues ya atrasados de todo eso. Entonces nosotros estamos gestionando eso ya para que ellos se reprogramen y no tengan que pagar con multas. ¿No ve? Y en eso nosotros estamos colaborando. Para gremiales, me imagino que transportistas también, porque hasta los que manejan minibuses, taxis también han pedido que les ayuden con este tema. Hoy mismo hemos estado ya agilizando, ya viendo ya para que a las hermanas, a los hermanos, ¿no?, se pueda colaborar, de alguna forma hay que colaborar, ¿no? Entonces, nosotros para eso también estamos, pues, ¿no? Donde estamos, tenemos que primero velar siempre por ellos, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, volviendo al tema de turismo, estos acuerdos internacionales para fortalecer el turismo, ¿qué sabemos de aquello, ministra?
Sí, hemos tenido una reunión también con la corporación italiana, que tenían que hacer, ¿no ves? Del quemado, que es de aquí del Palacio Quemado, ahí, ¿no ves? Que se está cayendo. Eso ya vamos a empezar, ya desde el día lunes ya van a empezar nuevamente a trabajar. Es una casona antigua. Una casa antigua lo van a hacer. Después también hemos tenido con la una organización también grande. Esto es de allá en Huanuni, que están haciendo esos hoteles grandes, ¿no? Sí. Porque los hermanos de allá de Huanuni también a veces no tienen fuentes de trabajo, entonces con ese hotel grande vamos a dar también fuentes de trabajo a ellos, y en eso se está agilizando. La CAF, sí, pues. Como yo también estoy entrando recién, 2-3 días, ya me voy a ir habituándome, y ya pucha, después a la próxima que me invite Miriam, pucha, yo todo ya le voy a decir, le voy a informar todo. Pero yo estoy aquí de preguntona, pero más bien gracias por responderme, porque también nos interesa el tema, ¿qué va a pasar en la ciudad del Alto? Sí. ¿Qué va a pasar en la ciudad del Alto para que allá la situación se calme también, no entre los mismos ciudadanos del Alto? Usted ha sido dirigente de la COR. Así es, hace años fui dirigente, también he seguido siendo dirigente. Ya los hermanos salteños estaban preocupados, tal vez han pensado que la presidenta se iba a quedar, digamos, por 5 años, no sé cuánto. Pero el día de ayer ya se ha hecho esa ley corta, ya nosotros estamos más preocupados para llevarle a una nueva elección donde ya se puedan elegirse ya a sus presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, ya pueden elegirse, pero ya la democracia se va a practicar, y eso es una alegría para todos nosotros. Nosotros solamente somos transitorios nomás, y entonces lo que yo quiero, ¿no? a los hermanos que vean ellos, ¿para qué nos vamos a hacer para qué nos vamos a maltratar? ¿Para qué nos vamos a hacernos daño? Es hacer daño a nuestros hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mis hijos, las hermanas tienen. Va a haber un momento donde ellos se van a encontrar, y no podemos dejar esas huellas, esos resentimientos a nuestras guaguas. Ya esta ley, ya el día de ayer ya se ha firmado. La ley transitoria, ¿no? Sí, la ley transitoria. Entonces, la vida hay que empezar a valorar a nuestros hijos. A veces, ¿no? En las marchas de las hermanos que hicieron, ellos marcharon tranquilo, como siempre lo hacemos, las protestas, ¿no? Pero sin vandalismo. Pero ahí se han aprovechado los vandalismos, entraron a quemar las instituciones, a saquear las galerías. Eso es lo que a veces hace quedar mal, ¿no? Eso, mira, a veces un inocente muere, un inocente tiene que abandonar, tiene que morir y dejar a sus hijos, y esos hijos, ¿cuál va a ser la suerte de los hijos? Esos hijos a veces crecen huérfanos. Ni las tías ni los tíos nunca le pueden ver como su padre propio, como su madre propia. Ellos tienen que pensar en eso, tienen que amar la vida, tienen que enseñar valores a sus hijos, tienen que amarse ustedes mismos. Si ustedes se van a amar, pues los demás les van a querer, hacernos respetar. Y ellos, claro, han sido confundidos también, ¿no? Han indicado que el Evo está viniendo el lunes, bajaremos. Todo eso es que han creado odio en estos 14 años. Ha habido odio, soberbia. No, ellos no nos quieren, como dicen los racistas. No es así. Ahora ya mejor eso nos olvidaremos. Y es tiempo pasado. Pensaremos de aquí para adelante por nuestra querida Bolivia. Ya la democracia ya vamos a practicarlo. Nosotros somos transitorios en este poco tiempo que vamos a estar. Al menos yo quiero dejarlo, el Ministerio de Cultura, así ya bien organizado, con buenos profesionales. Ahí también tenemos porteros, tenemos secretarias. Todos se quedan, ¿verdad? En el ministerio. Todos sí se quedan ellos, porque todos necesitamos trabajar. Claro, todos luchamos a veces por un pan del día, pero también hay que dar oportunidad a los jóvenes. En este tiempo ya antes se decía, los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el futuro, no. Los jóvenes ahora para mí es el presente. Ahora sí, los jóvenes son el presente.
Yo me voy a ir, pero me voy a ir tranquilo y feliz. Misión cumplida. Ahí está la democracia. Democracia con tolerancia, ¿no? Democracia Tiene con tolerancia. Ya no vamos a poder pisotear ya en los 4 estados. O sea, ha sido manoseada. Ya no va a ser así, ¿no? Entonces, qué lindas oportunidades podemos dar a nuestros hijos. Y dentro de esas oportunidades y enseñanza que tenemos que dejar a los niños, a los hijos, es también aprender a respetar a las personas, entre ellos a las mujeres. Estamos hoy con el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Ministra, ¿qué va a hacer usted desde su cartera? Con esta ley la 348, ¿no? Pero es bien lamentable, a mí la verdad, a mí me duele como mujer. ¿Cuántas mujeres han muerto por sus esposos, por feminicidio? Nadie decía nada. Parecía que eso era normal de la vida. Hace muchos años. Hace tiempo, ¿no? Nadie decía. Nosotros, por ejemplo, íbamos así con un grupo de compañeras, de hermanas, a reclamar, a defender, a pronunciarnos, pero no nos tomaban interés. Mira cuántos, 104 mujeres, mira en qué tiempo, cuántos niños huérfanos están. A veces yo pienso esto que ha sucedido es por falta de fuentes de trabajo. Al menos yo pienso eso. Porque ¿tú crees que es el tema de la pobreza, la falta de recursos en el hogar? Eso es. Por falta de trabajo, por la pobreza, porque a veces el esposo tiene que ir a buscar trabajo y no encuentras trabajo, a veces reniega o la esposa le espera, has conseguido, ¿no? A los hijos también, el estómago no se puede coser, puedes andar con una ropa tantita surcidita, lo que sea, se puede caminar, bueno, con una chinelita podemos andar, pero el estómago de los niños no hay caso. Entonces, de eso es donde viene todo esto, pero no ha habido justicia. Nunca ha habido justicia para la mujer. Pero digamos que en los últimos años sí se ha visibilizado este problema, ¿no es cierto? Se ha visibilizado, se ha intentado hacer algo, hay algunos que ya están adentro pagando sus culpas. La verdad no, después de 2 años salen, están libres. Ahí está otro problema, salen, la administración de justicia. No, nunca, para mí al menos, yo no veo que alguien se esté quedando por 30 años. ¿Qué pasa? A ver, un varón, si mata a su esposa y mata a sus niños, no le puedes dar 30 años. No, pero debería dice 30 años, sí, ¿no? Pero como eso máximo. también hay que cambiar, pues. Tenemos que cambiar esa ley tenemos que, con este otro gobierno, yo voy a seguir yo en las calles, voy a seguir defendiendo, voy a seguir, porque tenemos que hacer que esta ley cambie. No puede quedarse, digamos, si una esposa mató a su esposo y a sus hijos, no puede quedarse 30 años. Esa ley hay que cambiar, tiene que cumplir de toditos y tiene que ser esa ley para todos. Porque ahora, ¿qué sucede? Entran por una violación de una niña, en vida lo mata. ¿Y qué crees que esa niña, cómo va a vivir el resto de su vida? Eso no se dan de cuenta y están apenas 2, 3 años, igualito se les ve en la calle caminando. Se veía, ¿no? Ahora espero que no sea así. Espero que ya no sea eso así, porque nosotros también vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir defendiendo, porque con el anterior gobierno que se fue, nunca hemos sido escuchados, nunca hemos sido oídos, pero ahora sí tiene que cambiar todo, tiene que cambiar. El ejecutivo tiene que ser autónomo, legislativo tiene que ser autónomo, judicial tiene que ser autónomo. La corte tiene que ser autónomo, no se puede manosear, pero antes no era así. Entonces, ahora todo eso tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse y todos tenemos que apoyar también a eso. Vamos a estar pendientes del trabajo que realice y de cualquier requerimiento, ministra. Estamos aquí para apoyarnos. Gracias por venir, qué gusto haber conversado con usted. Estamos ya en contacto con nuestra compañera Rocío Hansen en Trinidad para que tú nos cuentes cómo está, Rocío. Muy buenas noches. Cuéntanos cómo está la situación allá. Ya se están regularizando algunas situaciones que veíamos que hasta el fin de semana estaban todavía inciertas, como el tema de la distribución de combustible. ¿Qué pasa con las clases? Bienvenida, Rocío. Gracias, Miriam. Saludo desde Trinidad para ti, todo el equipo de Hora 23 y por supuesto a todo el país en su conjunto.
nosotros vamos a darle a conocer que en la parte educativa, las labores escolares durante la época de los movimientos cívicos fueron un poco regulares, por lo que el avance programado prácticamente se ha cumplido, no a un 100%, pero se establece de que dentro de lo que es las unidades educativas privadas y de convenio, muchos de ellos van a ingresar a fines de esta semana ya a lo que son las vacaciones, ¿no?, de fin de año, y los colegios, más que todo fiscales, van a hacerlo la siguiente semana en algunos casos. También queremos indicarle de que en la parte que concierne a la escasez de combustibles y GLP, poco a poco se está normalizando, aunque existe todavía la susceptibilidad por parte de la población en que este producto no pueda llegar normalmente a los distintos surtidores de nuestra ciudad y distribuidoras de gas, debido a que hasta estos momentos continúa la ruta que une Beni con Santa Cruz bloqueada en la altura de San Julián, es lo que manifiestan pobladores de esta región, y que se espera una orden para que definitivamente sea desbloqueada por la policía y las Fuerzas Armadas. Vamos a estar atentos a esta información porque también es parte de la tranquilidad que los ciudadanos tenemos que tener acá en la región beniana, ya que durante muchos días, 11 días, hemos sufrido de escasez extrema de GLP, y no solamente en la ciudad de Trinidad, sino también en las provincias donde se tiene que llegar con estos productos a todos estos lugares. Por otro lado, queremos indicarles de que hoy en horas de la mañana el presidente de FEGABENI, el licenciado Abdul Nasib, dio a conocer de que la Federación de Ganaderos junto a sus 30 afiliados están recolectando lo que concierne a carne de res para que hasta el día jueves, a más tardar el día viernes, este producto pueda llegar a la ciudad de La Paz y ser entregado a la actual presidente transitoria, la doctora Yanine Áñez. Esto como un apoyo y un aporte del sector ganadero a nuestra presidenta, que por cierto es de acá, de nuestra región beniana. Esto es cuanto podemos informarle, Miriam, para todo el país, desde Trinidad, y por supuesto dándoles a conocer las informaciones que se generan todos los días. Estamos a la espera de que oficialmente también en el tema de transporte interdepartamental se pueda confirmar si es que ya la ruta que une a Trinidad con Santa Cruz pueda ser desbloqueada para que así las flotas puedan llegar hasta esta ciudad y traer lo que son los productos, como es el abastecimiento de pollo acá a esta región, que de un tiempo a esta parte se ha encarecido, igual que las verduras, aunque hoy en horas de la mañana llegaron algunos camiones repletos de verdura donde han manifestado de que está regularizándose poco a poco los precios. Recordemos que el tomate le iba a costar entre 18 a 20 bolivianos el kilo, al igual que la zanahoria, pero hoy pudimos constatar de que estos precios están ya han vuelto a su precio normal de 6 a 7 bolivianos el kilo de tomate. Bueno, así está la situación en nuestra ciudad. El clima ahorita está un poquito agradable, hay amenazas de chubascos. Recordemos que empezamos la época de lluvia y eso también es importante, la prevención contra las enfermedades del dengue, que más adelante en próximos programas vamos a estar dándole más información acerca del área de salud. Desde aquí, desde Trinidad, desde la Plaza Guillermo Caballero Saucedo, nosotros nos despedimos de ustedes deseando que tenga buen descanso, Miriam, y a toda la población boliviana. Permiso. Y lo mismo tú, gracias. Muy buen informe, completo el informe. Este fue nuestro contacto en directo con Rocío Hansen en Trinidad. Hora 23. Una pausa, ¿nos espera, por favor? El alma está abierta porque aquí los brazos también, porque a tiempo eres bienvenido.
Esta noche nos acompaña el viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilson Santamaría. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a ver, que nos ve. 6 días en el puesto. ¿Cómo está? Los más largos de mi vida han debido ser. Bastante intensos, pero también bastante fructíferos. Fructíferos. A ver, cuénteme de los resultados. Bueno, la presidenta del Estado ha sido muy clara respecto a nuestra vocación de dialogar. Ese es el camino que tenemos los seres humanos y más los bolivianos que apostamos por la paz para resolver nuestros problemas, ¿no? El ministro de Gobierno ha dado instrucciones precisas para generar estos espacios de concertación, puntos comunes que nos permitan devolverle la tranquilidad al país, pero también el retorno de las actividades. Creo que a pesar del corto tiempo, los resultados son muy claros. El diálogo, que no me cansaré de decir, es el único espacio para devolverle la tranquilidad a la gente, nos ha permitido concertar, por ejemplo, con Mecapaca, un municipio bastante grande, productivo. ¿Qué ocurrió el viernes, no es cierto? Río Abajo, Carreras, Abircato, que son básicamente la alacena del municipio de La Paz y parte del Alto. Son sus verduras, hortalizas las que alimentan nuestra ciudad. Y Palca, que tiene una composición geográfica bastante más interesante porque tiene un sector minero a los pies del Illimani y otro bastante productivo alrededor del 90%, ¿no? Estas conversaciones, trasladándonos al lugar, destaco la predisposición de los dirigentes porque finalmente en un evento de estos todos nos perjudicamos, pero más los sectores productivos porque este tipo de producción es perecedera, se echa a perder, nadie te la repone y pelearte con tus compradores resulta que no es la mejor opción, ¿no es cierto? En el ingreso destaco la predisposición, nos ha permitido llegar a acuerdos. Y me llama la atención, usted Miriam, la ciudadanía que nos ve, van a ver un común denominador que yo le atribuyo a la mentira, ¿no? En todos los pliegos petitorios piden garantía de continuidad de los proyectos y programas, FPS, UPRE, ni riego, ni agua, o sea, les han dicho que el gobierno de la transición va a durar 10 años, mentira, ya se ha promulgado la ley de elecciones, ya hemos posesionado al primer vocal, además un hombre con una solvencia académica y de transparencia formidable, se cae esa primera mentira. Segundo, les han contado de que este gobierno va a suspender todos los proyectos, que vamos a empezar de cero, y eso es tremendamente irresponsable porque estamos a un mes de concluir el año, por lo tanto no tienes posibilidad normativa de decir esto se corrige o no, todos los proyectos están garantizados. La Presidenta va a hacer unos anuncios en un par de días respecto, por ejemplo, a la contratación de empresas para 50 tinglados para unidades educativas en la Ciudad del Alto. Va a entregar módulos educativos, 8 que ya están acabados para los vecinos y las vecinas. Y no los hemos hecho nosotros, somos conscientes, pero tenemos la obligación de darle continuidad al Estado. Y esa es la base de este diálogo, un diálogo sincero, franco, que nos permite reaperturar el comercio, nos permite hacer una evaluación. A esto último, esto lo dejo para el final, sobre los daños que nos deja la convulsión. Y el viernes hemos podido normalizar. Aquí destaco el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, el ingeniero Rolando Kenfa ha coadyuvado muchísimo en generar estos acercamientos que nos han permitido reabastecer los alimentos. La misma metodología con Palca. En el caso de la Ciudad del Alto, hemos tendido los puentes. Es una ciudad complicada, no por su gente, sino por la manipulación de la dirigencia. En el Alto en general hay 2 FEJUVES, 2 CORES, 2 organizaciones de paz de familia, hay un fraccionamiento. Es que no están de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha impedido generar consensos? Porque hablabas con uno y el otro te decía, ese no representa, ¿no es cierto? En el caso del Distrito 8 en particular, que es lo que... está Sencata, Ventilla, Puente Vela, no, eso está en el Distrito Rural 13, donde está el depósito de residuos sólidos. Conecta con el 14 en realidad, que nos lleva por la otra vía hacia Copacabana, la Extranca, San Roque. En el Distrito 8 hay una sola estructura vecinal, ¿no es cierto? Y algunos grupos radicales lo que han intentado es desconocer esa dirigencia para promover mayor violencia. ¿Qué hemos detectado aquí? Que algunos grupos de Viacha, que ahora han desaparecido, y algunos otros de Chocalla que se están identificando, son los que han proveído de dinamita, por ejemplo, como confites, porque han tenido a estruendo la ciudad para evitar el ingreso de la fuerza pública y que han intentado radicalizar desconociendo a los dirigentes.
El jueves hemos iniciado esta acción por instrucción del ministro de Gobierno y con acompañamiento del ministro de la Presidencia, ¿no? Ha sido propio Jerjes Justiniano el que ha acompañado este acercamiento. No lo hemos dicho, pero yo lo cuento porque aquí no hay nada de misterioso. Hemos estado en la Ciudad del Alto. Es allí donde hemos negociado inicialmente el sábado, con el apoyo de la Iglesia Católica. Monseñor Scarpellini ha viabilizado en sus espacios un acercamiento que nos ha permitido conocer su pliego petitorio. Viernes, sábado, esto de la vida orgánica, no hay que consultarlo con los dirigentes. Nos ha demorado y hemos llegado finalmente a la firma de un documento que tiene 13 puntos, que garantiza el fuero sindical para las organizaciones sociales, siempre que no se haya transgredido la ley y no se haya promovido acciones delincuenciales de sedición o terrorismo. En esto hago un paréntesis, Miriam, porque mucho se ha especulado respecto a el tratamiento de una ley en el Senado, al pedido de alguna gente de tener inmunidad. El gobierno tiene claro que inmunidad no puede ser sinónimo de impunidad. ¿No es una ley de pacificación? Le cambiaron ¿De garantías constitucionales? Sí, pero las garantías están en la Constitución, no tenías necesidad de hacer una ley. Lo que en realidad buscaban era proteger a alguna gente que después de abandonar el cargo siguió enviando mensajes, siguió arengando a las bases para promover acciones reprochables, por decirlo menos, ¿no? Ellos tienen claro que eso es así, que la verdadera dirigencia cívica se ha movilizado y que hay otros pequeños sectores incrustados que han promovido terror, ¿no? Eso ha llegado a buen término. Este acuerdo ha sido suscrito por el ministro de la Presidencia, el viceministro de Obras Públicas, Vivienda, mi persona por delegación del ministro de Gobierno, y los compromisos son varios, pero además hay un recíproco acuerdo con la vecindad para que ellos coadyuven con el orden público en Sencata, ¿no? El sábado, bueno, ya el domingo hemos podido ingresar a la planta, ni un solo balín, ni un agente químico, menos una bala. Se lo ha hecho de forma pacífica, redialogando con algunos sectores allá, y eso nos ha permitido entregar solo el domingo alrededor de 15.000 garrafas de gas licuado de petróleo. Nos ha permitido entregar 4 millones de litros de combustible entre gasolina y diésel, bajo otro rango de prioridad, ¿no? Esta vez el Alto es lo que se ha priorizado porque el desabastecimiento era muy grande y teníamos más bloqueo con garrafas que por la propia justificación política social, ¿no? Entonces el Alto lo que se ha resuelto primero. En La Paz no hay un surtidor que no tenga combustible. El domingo inicialmente las arterias donde no teníamos problema, el distrito 1, 2, 3, el 7, parte del 13 y el 14 no, porque si bien había la desmovilización, teníamos los saldos del conflicto, pasarelas en las vías, se han tumbado postes, se han tumbado árboles que no tenían nada que ver con el conflicto y nos ayudan más bien a mejorar nuestra vida, se han puesto vehículos en desuso en la extranca de San Roque, piedras, promontorios, zanjas, que bueno, el gobierno municipal del Alto hará la cuantificación de lo que significa ese daño, que no perjudica a las autoridades, que perjudica a la propia ciudadanía, y que no son las autoridades los que sacan de su chanchito para pagar, sino que salen del presupuesto de las ciudades afectadas, ¿no? Es decir, todo el Alto no está todavía... El día lunes... el día domingo. Ayer. Sí, ayer no teníamos todavía cubierta toda la ciudad, porque como los camiones que manejan GLP son de alto tonelaje, no pueden ingresar por cualquier vía, ¿no? Ya hoy en la mañana se ha hecho un trabajo conjunto entre ABC, el gobierno municipal y los vecinos en varios lugares, que no solo han coadyuvado con recoger los promontorios, sino en algunos casos hasta con limpiar las vías, ya nos han permitido hasta las 5 de la tarde llegar a toda la ciudad. Es posible que hay algunos barrios donde todavía no se haya cubierto al 100%, o que estemos registrando algunas filas en algunos surtidores hasta media mañana, por una sencilla razón. Hay gente que ha sacado sus vehículos, le está poniendo a tanque full, ¿no? Por la psicosis que se ha generado, y eso ha provocado el vacío de los surtidores, pero inmediatamente se ha instruido el ministro de Hidrocarburos, se procede al reabastecimiento. Hoy los surtidores tienen gasolina para vender de forma normal. Por eso hemos tropezado con el problema del pan.
No teníamos pan ayer de forma regular porque varios de los hornos funcionan todavía con garrafas de gas licuado. Como se ha resuelto eso, hoy tenemos este insumo de primera necesidad. Pero en el también 95%. Se dijo que otros insumos para elaborar el pan se habían terminado. La harina ha estado garantizada a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. En realidad hay un acuerdo con EMAPA, que es el principal proveedor de los panificadores en base a acuerdos pasados. ¿Va a seguir siendo subvencionada la harina? Corresponde hacer una evaluación, pero obviamente todo aquello que garantiza la economía de la ciudadanía va a mantenerse, ¿no? Es un gobierno de transición que no establecerá grandes transformaciones estructurales, sino garantizará una elección transparente, vocales idóneos y la continuidad del funcionamiento del aparato del Estado. Voy a insistir con el Alto. ¿Cuándo vuelve la policía al Alto? ¿Dónde volvemos? No hay dónde. El tema es que pero quienes sí, han ya promovido, están con disposición de recibirlos. La gente que ha promovido estas acciones y que ahora llama desesperadamente exigiendo seguridad, es bueno que reflexione que no es bueno promover estas acciones vandálicas. Mira, Miriam, en el Distrito 5, un módulo, uno de los más modernos del país por su superficie, con helipuerto, para poder inclusive trasladar a gente por urgencias médicas, ha sido destruido. En la ciudad, en el ingreso a Palca, en el límite Ovejuyo-La Paz, teníamos una tranca con un pequeño módulo. No solo lo han quemado, lo han destruido. Es decir, lo que tú tienes hoy es escombros. Ni siquiera tienes la posibilidad de repintarlo, a volver a poner un par de catreras. Está cero. Ese es el problema. El ministro de Gobierno ha instruido ya una cuantificación de esos daños y de las infraestructuras para ver cuáles pueden ser reacondicionadas, y en otros casos, como el EPI de Chasquipampa, van a tener que demolerse algunas áreas para la garantía del personal. Volviendo al Alto, lo que hemos hecho ante la quema del Comando Regional, del Batallón de Tránsito, de alrededor de 10 módulos policiales, hemos trasladado a toda nuestra guarnición al Distrito Policial número 3, a la EPI Satélite, donde los tenemos hacinados. Tenemos alrededor de 700 efectivos en una infraestructura que tiene capacidad para algo así como 150. Están durmiendo varios en condiciones no adecuadas. Ya imaginará la ciudadanía lo que significa proveer alimento en un espacio que no estaba construido para esas condiciones. Desde allí se están distribuyendo los servicios policiales. Al momento ya se ha restablecido el patrullaje preventivo en la mayoría de la ciudad. Todavía en las áreas de San Roque tenemos algunos problemas, básicamente por la falta de transitabilidad continua, ¿no es cierto? Exacto, eso quería saber. Pero a ver, al margen de todo esto, se están yendo solucionando los problemas. Los interculturales también han dicho que van a levantar los bloqueos. En el trópico no. El trópico va a continuar. Ayer se ha suscrito un acuerdo con la presencia de la defensora del pueblo. Exactamente. Lo que pasa es que hay que ubicar bien el contexto. Los interculturales tienen varias federaciones, por ejemplo Caranavi, por ejemplo Palos Blancos, por ejemplo el Trópico, que es un afiliado más de la Confederación Sindical, que tiene su propia vida orgánica y que obviamente responde a otro tipo de movimientos políticos al ser la sede principal del expresidente Evo Morales, ¿no? Se están avanzando en los canales de coordinación para dar las garantías y devolverle la tranquilidad a Cochabamba, pero el sector del Cono Sur, que es el que suscribió el acuerdo, está honrando el compromiso. Eso quiere decir, hemos tenido algunas piedras todavía en la ruta Cochabamba-Oruro, que conecta con La Paz, en Confital y en Parotani específicamente, y en el resto de los sectores hay un repliegue en evidencia, ¿no es cierto? El conflicto hoy puede reducirse exclusivamente a Sacaba, hacia el Trópico, ¿no? Ahí tenemos un montón de poblaciones, Colomi, Ibirgarzama, Eterazama, Villa 14, que tienen el control del movimiento cocalero, sin duda. ¿Pero van a insistir ustedes en el diálogo? No solo eso, el ministro de Gobierno se está trasladando con una comisión de ministros esta misma noche. Se ha hecho las invitaciones y estamos en espera de esa confirmación para entablar el diálogo que sea necesario y devolverle la tranquilidad al país. Para cerrar, y esto rapidito, ¿hay alguna lista de personas no gratas para los salteños? Hay una serie de pronunciamientos, ¿no?, que se refieren a alguna gente del movimiento cívico, pero la libertad de expresión le permite declarar a este medio de comunicación a alguien más amigo que a otra persona. Entonces, en el marco de aquello, siempre que no entorpezca, no prive o no limite el derecho de esa persona,
es constitucional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la obligación de garantizar la seguridad de todos los bolivianos, no importa la forma en la que piensen, no importa la militancia que tengan, el partido al que apoyen, ¿no es cierto? Los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro, y creo que la presidenta ha sido muy clara hoy. Exactamente. Gracias por haber venido. Un gusto, a sus órdenes. Que le vaya muy bien. Un placer. Continuamos. Como nos fue en materia deportiva, lo sabremos a continuación con nuestro querido Richard Pereira. Volvió el fútbol. Y qué bien, ¿no? ¿Cómo estabas tú? ¿Qué tal el relato ayer, por ejemplo? ¿Has estado cuánto tiempo sin relatar? Teníamos que relatar Always Ready, Wilstermann, pero se volvió a postergar después de las 10 de la noche, el viernes, 11 y media, y se confirma la información de que ese partido se va a jugar el jueves y no se va a jugar el domingo. Dios. Entonces, lo iban cambiando de un momento a otro porque sobre la marcha se aceptó nuevamente jugar el campeonato. Así que ese partido que lo teníamos que hacer, lo vamos a hacer el jueves. Pero sí se jugaron dos partidos, uno en Montero entre Guavirá y el Tigre, y otro en Santa Cruz entre Blooming y Royal Party. ¿Y dos partidos para arrancar esta fecha número 17. Ganó... No es tu Tigre, ¿no? No, no es mi Tigre. Ganó Die Strongers 5 tantos contra 1 a Guavirá. ¡Ah, qué bien! Sí. Una muy buena presentación del cuadro gualdinegro. Ahora, bueno, muchos jugadores todavía llegan adormecidos a este reinicio del campeonato. Es normal, porque muchos no han trabajado de manera normal durante este parate obligatorio que han tenido los diferentes clubes, pero unos más que otros se vio de que la experiencia individual, colectiva y jugadores que se conocen muy bien destacaron, por ejemplo, en el partido que se ha disputado en Montero. Ah, bueno. Buena presentación del Tigre, lo propio Royal Party, que empató 1-1 con Blooming, y así el miércoles se va a jugar el partido Real Potosí frente a Bolívar, hablando de los punteros, y el jueves en Potosí. Ah, en Potosí. Y en el Alto se va a jugar Always Ready con Wilstermann, ese famoso partido que se iba a jugar el domingo, que lo estábamos anunciando el viernes, que me parece espectacular que se haya tomado esa decisión. En el Alto. De que se juegue en el Alto. Perfecto. Se debe jugar en el Alto. Se han brindado las medidas de seguridad. Yo sé que la gente todavía está un poco susceptible, pero no era muy conveniente que ese partido se traslade a la ciudad de La Paz. Van a sentirse los hermanos salteños discriminados, que le están quitando una sede de la división profesional. Así que hay un compromiso de las juntas vecinales de Villa Ingenio para dar las garantías, no solamente de parte de los ministerios correspondientes, sino que de los propios vecinos. Así que yo creo que no va a haber ningún problema cuando Always reciba al puntero Wilstermann el próximo. ¿Y vas a relatar ese partido? Yo creo que sí. Hay que ir hasta Villa Ingenio. Sí, señor. Sí, señor. Vamos con el resumen. Por favor. Vamos a ver algunos momentos y emociones que nos ha dejado el partido, particularmente entre Guavirá y Die Strongers. ¿Sabes qué? 33 grados de temperatura en Montero ayer. Bárbaro. El árbitro Austin Prado tuvo que parar en 2 oportunidades el partido para el famoso minuto de hidratación. Sí. Eso se puede reglamentariamente, pero ese minuto fue clave, te digo, porque como en el fútbol de salón, ¿no? Cuando se pide minuto para poder realizar algunos ajustes, eso es lo que hizo Mauricio Soria, y se reencontraron con los goles de los gualdinegros al cierre del primer tiempo con el gol de Castro y después Harold Reina, que hizo un gran partido. Aquí está el descuento transitorio de parte de Valdemar Acosta para Guavirá, pero después fue un monólogo por parte de Strober, que se mostró mejor frente a una tímida defensa azucarera, y el portero Cuellar, que no ayudó mucho en el cuadro rojo, y esto lo aprovechó bien Die Strongers para llegar a la conquista del 5-1. Las variantes dieron resultado, ingresó Rudy, Yasmani y Jara, y las cosas hasta Valverde, dirán algunos, o sea, los defensores, a eso me refiero, marcó un gol, que estuvo como volante lateral, así que todos aportaron para este triunfo. ¿Polera blanca por el calor? ¿Sabes por qué la polera blanca? Buena pregunta. Primero, Guavirá ingresa con una polera negra, ya, por el luto por los bolivianos fallecidos. Sí. ¿Y sabe por qué ingresó con polera blanca el Tigre? Como un símbolo de paz. Ah, qué bonito. Para reflejar la paz. Yo dije por el calor, pero bien, qué bonito el mensaje. No, ese es el mensaje. Y además como cábala, ¿no? Ganó con esa polera el Tigre, a ver que si juega el resto del campeonato. Empataron 1-1, Blooming con Royal Party en la ciudad de Santa Cruz, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Aún mantiene zona de clasificación el equipo cruceño. Royal Party no. En este momento los que van a la Copa Libertadores son San José, Blooming Oriente y Always Ready. Los que van a la Copa Libertadores son Bolívar, Wilstermann
The Strongest y Nacional Potosí. Muy bien, perfecto. ¿Voy a ese besito? Oh. Qué linda celebración. Esas son las celebraciones. Así vale la pena recibir un beso. Exactamente, ¿no? Que vaya y se festeje el gol. Y así está nuestro fútbol, nuevamente se reactiva y eso es bueno, te digo, Miriam, ¿por qué? Bueno, es un buen síntoma porque no hubo ninguna normalidad en cada una de las presentaciones en estos partidos que estamos jugando. La gente asiste, se divierte, se estresa, la población tranquila, ¿no? Todo tranquilo. Ningún equipo tuvo problemas para viajar en todo caso, Diestro fue el único que viajó, ¿no? Porque después jugaron Blooming con Royal París Santa Cruz, juega Destroyers con Oriente en Santa Cruz, no tiene necesidad de viajar. Pero no hay ningún problema, yo creo que de momento, y me imagino que no se va a presentar ningún inconveniente. Eso esperamos. A ver si nos encontramos mañana, pero lo cierto es que voy a esperar que el miércoles estés, el miércoles me has dicho, ¿no? El partido en el Alto. Jueves. Es el jueves. Vamos a estar también, claro. Va a ser un placer. Te veo cansadito. Vamos a dormir, a descansar. Lo voy a quedar bastante temprano para venir a la revista El Día. Gracias, Richard. A ti, Miriam, y a ustedes también, gracias por estar con nosotros. Buen descanso. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres